like cake. I like anything you make. I like your crackers too. Crumble up in chicken stew. When I see your jelly roll, then I lose my self-control. Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estamos aquí en este sexto encuentro, episodio, capítulo de Mar del Plata Histórica y Misteriosa en cuarentena. En este caso vamos a hablar de jardines, yuyales, viveros, plantines en general y las personas que los crearon. Ustedes saben que esto se hace gracias a sus aportes que en el futuro se van a traducir en excursiones. Con aportes de 100 pesos se pueden hacer excursiones que van a estar valiendo más o menos 250. Así que es una oportunidad interesante. Y además, me olvidaba, al aportar participan en sorteos futuros de viajes que vamos a hacer de media y larga distancia. Así que es una buena oportunidad para hacerse un aporte. Además pueden mandarnos sugerencias, historias. En este caso, por ejemplo, en este catálogo van a escuchar una historia muy poco conocida del abuelo de Claudia Spadoni, una mujer que viene a las excursiones y me mandó un audio y le pareció que era una historia interesante, lo era de verdad, y va a quedar aquí inmortalizada en este capítulo. Así que bueno, ya lo saben, pueden mandarnos mensajes, historias, lo que quieran y aquí lo estaremos contando. En este caso, este es un catálogo de las personas que trabajaron sobre los jardines y sobre los viveros de Mar del Plata. La primera parte, porque ustedes van a decir, te faltó tal, te faltó el otro. Sí, pero son tantos que tendremos que hacer varios capítulos. En este caso, para comenzar, vamos a hablar de Chauvin. No Chauvin, como se supone. Roberto Cova le cuenta a Pablo Junco en Fotos Viejas Mar del Plata, y ahí también sacamos un poco de información de Gustavo Viciarelli del diario La Capital, de Fotos de Familia, que como es francés se escribe sin acento. Chauvin será entonces. Y si uno la verdad es que camina así, hila fino, si va con una especie de sexto sentido prendido, caminar por el barrio Chauvin, o como lo conocemos nosotros, Chauvin, es especial, es distinto. Uno va viendo la vegetación y puede empezar a interpretar que estamos en un lugar distinto. Y allí vamos a explicar por qué, como decíamos hace unos días en Facebook, por qué caminar por Chauvin o Chauvin es especial. Para empezar a hablar, José Francisco Chauvin nació en Uruguay, de padres franceses, y llegó a Mar del Plata en la primera década del siglo XX. Compró un predio delimitado entre las calles Juan B. Justo, Mateu, Córdoba, y en esa línea imaginaria que estaba en ese momento de las hoy Hipólito Yrigoyen y Mitre. Estamos hablando de terrenos gigantescos en esa época. Hoy es un lugar transitado, bueno, hoy exactamente por la pandemia no, pero estamos hablando de lugares muy transitados, y en ese momento eran parajes naturales gigantescos. Tenemos una vieja anécdota que alguna vez también contaremos, que era irse de día de campo a lo que hoy es Divino Rostro. Pero bueno, eso también quedará para otro momento. Decíamos que Chauvin había comprado 18 hectáreas por esa zona, por donde hoy está el Hospital Privado de Comunidad. En ese predio se abocó a su especialidad, que era el cultivo de flores. Y además de levantar su casa, Villa Chauvin, muchas como en este momento están viendo, supongo, montó una obra maestra del paisajismo, ornamentado y mejorado con fuentes y esculturas. Era un lugar que se podían visitar con turno previo. Inclusive el presidente Marcelo de Alvear y su esposa fueron visitantes de ese lugar tan famoso.
Debemos decir que este muchacho José Francisco fue el florista preferido de la aristocracia. Tuvo un lugar de ventas no solo en la Rambla La Salle, como estamos viendo también, espero, en este momento, sino también como en el centro porteño, en pleno centro porteño. Todos los días en el tren de las 18 partía un vagón acondicionado con sus flores para Buenos Aires desde aquí. Y en esos cargamentos no solo iban productos de estación, ya que el florista practicaba cultivos forzados con calderas que climatizaban los viveros a través de conductos subterráneos. Ahí nos estamos metiendo también en otro tema, que son los túneles del barrio Chauvin. Pero bueno, también eso es otro tema. Creo que con estos túneles, investigando un poquito más, ya tenemos temática de túneles en Mar del Plata. Muchos árboles, verdaderamente, por eso decíamos de si hilamos fino y si andamos con el sexto sentido prendido, vemos que muchos árboles centenarios que hoy embellecen los parques de la zona fueron sembrados por él. Y la verdad es que algunas fotos nos recuerdan a esos bellos y perdidos paisajes. Chauvin, dice Cova, era un visionario. Tuvo un célebre vivero, así se dice, el rojo, el azul, los invernáculos y muchas otras maravillas para producir las mejores flores del país. Se hacían aquí, las mejores flores del país. Cuando a principios, también debemos contar, cuando a principios de la década del 30 comenzó a tomar cuerpo la idea de la ruta entre Mar del Plata y Buenos Aires, Chauvin se mostró entusiasmado con este proyecto y empezó a idear algo que hubiera sido fantástico. Imagínense, él decía que quería hacer grandes jardines y parques a lo largo de todo el camino, de los 400 kilómetros entre Buenos Aires y Mar del Plata. Hubiera sido algo increíble. Y gracias a Pablo Junco, que habló con Roberto Cova. Roberto Cova es una enciclopedia viviente, afortunadamente. Ha registrado unas historias fantásticas y bueno, Pablo Junco en su blog lo ha escrito y nosotros aquí humildemente lo compartimos. Dice Cova que recuerda que Chauvin se suicidó en 1935 por alguna causa que solo se tiene alguna presunción. Había una especie de deuda, grandes deudas bancarias y algunos problemas económicos, pero no está, certificado que haya sido por eso. Así que bueno, solo diremos que se suicidó en 1935. Esa es una parte triste de un tipo que estuvo en la elite de su trabajo, de lo que hacía era el mejor. Luego los terrenos fueron loteados y dieron lugar a otra parte, a otro proceso de la historia, por lo menos del barrio. La residencia del florista fue demolida y en el predio avanzó justamente la obra para el HPC, para el Hospital Privado de Comunidad. Cova fija sus últimos recuerdos de la casa o del parque, el Caracol, así se llamaba todo el predio, en la década del 60. Como decíamos, los terrenos fueron loteados y vendidos para que luego empiece a desarrollarse el hospital. Esto no deja de parecernos una interesantísima historia de por qué uno cuando camina por esa zona siente algo muy especial. Bueno, y así, emocionados como terminamos con la historia de Chauvin, o de Chauvin, como nos corrige el arquitecto Cova, nos damos cuenta que ya casi vamos terminando este segmento y nos quedan afuera tipos importantísimos. Nos queda afuera Antoniucci, nos queda afuera Mauduit, nos queda afuera Primavesi, pero bueno, esos seguramente pertenecerán a una continuación llamado Mundo Vegetal Marplatense Parte 2. Bueno, acabo de ponerle el nombre. Pero no quería dejar pasar una historia. La historia de Luis Spadoni. Esto nos llega... Spadoni, en realidad, no es Spadoni con E inicial. Esta historia nos llega a través de Claudia.
que muy amablemente me mandó un mensaje contándome que muchos de los jardines de Playa Grande los había hecho su abuelo. También allí, en Playa Grande, debemos hilar fino y concentrar nuestra vista a diferentes lugares que vamos a nombrar para que vean qué tipo de trabajo había hecho Luis. Que bueno, claramente es un trabajo que trasciende las épocas, porque aún hoy algunos los podemos admirar. Pero bueno, decíamos, me llega este mensaje, me pareció una historia interesantísima, y con esto terminamos este primer capítulo. Luis Spadoni había nacido en 1910 en Italia y llega a los 10 años a Mar del Plata. Había venido con sus tutores a parar a lo de su hermana Adela Spadoni, esposa de quién, de Miguel Antoniucci. Así que vayan llevando con quién aprendió Luis. Trabajaba en verano, por supuesto, de jardinero con Antoniucci, pero en invierno había que rebuscárselas, como todos los inmigrantes. Así que imagínense, bueno, trabajó, por ejemplo, de peón, y ahí avanzando de a poco, después luego se casa y tuvo 2 hijas y un hijo, ¿no? El papá de Claudia, por ejemplo. Y en el caso de los trabajos que había tenido, de los múltiples trabajos, por ejemplo, trabajaba en la cantera de la zona donde hoy está el Costa Galana. Nosotros hace unos días habíamos puesto una efeméride respecto a lo que decía Bronzini a toda esa zona. Ese desorden tan peligroso que generaba esa cantera, respecto a que, bueno, vos ibas y sacabas, extraías así nomás. Bueno, por esto se genera luego el Parque San Martín. Lo que hoy vemos como Parque San Martín, en aquella época era un lugar de extracción de la cantera. Bueno, decíamos que Antoniucci lo había contratado en el verano y se la rebuscaba en invierno. Y además, si de trabajos alternativos hablamos, a mí me llega la foto de la casa de Victorica, de la que trabajó. Y además Claudia me dice, el de la derecha, de bigotito, es mi abuelo. A lo cual yo, una vez que estaba editando este video, le mando un mensaje a Claudia y le digo, perdón, Claudia, pero aquí en la foto dice Carlos Peña, claramente. Y bueno, aparentemente se había lanzado también en su carrera musical, que debía ser en Buenos Aires. Y una amiga de él le recomendó que no era la mejor manera de llevar adelante una familia por el ambiente que allí se desarrollaba. Ese es otro trabajo también increíble de Luis. Luego consigue su independencia laboral. Y uno de los lugares más emblemáticos que pudo cuidar y embellecer Luis es la barranca de Gascón y la Costa, que es lo que hoy vemos en La Pasiva. Ese lugar lo embelleció Luis Spadoni. También el cerco que hizo en el anexo nacional allá por Camet. Tuvo muchos jardines de Playa Grande, por eso les digo que todavía aún hoy conserva su obra. Esa zona. El doctor Arce tenía una casa al lado de la casa de Mariano Mores, hoy la Secretaría de Cultura. Bueno, ese parque lo había hecho Luis. Mantuvo también Villa Regina, la casa de García Victorica, que hoy está demolida, por supuesto, y algunos lugares más. Luego pasaron los años y cuando se fue retirando se enfermó del corazón y debemos decir que murió relativamente joven, sin poder tal vez disfrutar sus últimos años. Pero una de las notas de color que quedan aquí es que su hijo, que se encontraba sin trabajo, fue llamado por muchas de las personas que habían contratado a Luis en el pasado. Y a través de esa tristeza que debe ser perder a tu padre, debe haber quedado en el hijo de Luis una satisfacción de saber que su padre había hecho un excelente trabajo, no solo en una o dos casas, sino que en toda la zona de Playa Grande. Allí
en Playa Grande, hoy un lugar emblemático de Mar del Plata, seguramente habita la obra de Luis Spadoni.